¿Qué tal, queridos amigos? Domingo de Resurrección. Buen momento para reflexionar sobre todo lo que nos ha pasado a través de los últimos presidentes, si pueden llamarse así. ¿Se acuerdan ustedes que López Portillo habló de que deberíamos acostumbrarnos a vivir en la abundancia, porque encontró que las reservas petroleras eran mucho mayores a las que había dicho Echeverría que les dejaba? Y la abundancia nunca llegó. Luego vino Miguel de la Madrid. Este sí fue un cínico terrible, que boicoteó la idea del presidente Alfonsín para formar un grupo de deudores, un club de deudores que hiciera frente al agio internacional. Y ya Salinas, en los primeros meses de su gobierno, se dio el gusto de irse a Europa a ver cómo estaban las condiciones después de que había caído el muro de Berlín en 1989, es decir, un año después de que asumió la presidencia el señor Salinas. Regresó y con un visitante estrella, que era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, se atrevió a hablar de un Mercomún de América del Norte, es decir, integrando a México a una estrategia en la que el dólar fuera la moneda oficial. No lo dijo así, pero lo dejó entrever y luego modificó su discurso. Nos mandó a todos los periodistas, yo en aquel entonces era director de la agencia Lemus, y nos mandó información para que por favor no pudiéramos hablar de Mercomún, sino solamente de una especie de asociación de los países de América del Norte. Y luego pues todo el legado de Salinas, que fue un presidente miserable y también asesino. Vendría después el doctor Zedillo. El doctor Zedillo es el ejemplo máximo de lo que representó el neoliberalismo mexicano. Empobreció a la ciudadanía, causó daños irreversibles a México, y ahora resulta que en la ONU está destinado a mover todo lo que esté de su parte para aminorar el desastre de la pobreza universal. Escogieron al peor para ese cargo. Y ahí pasamos a Vicente Fox, que sigue detrás de las espaldas de su mujer, Marta Sagún, tratando de olvidar lo mucho que no hizo y que prometió hacer durante su gobierno, que fue el de la primera alternancia. Siguió Calderón, y a Calderón le tenemos que reprochar el haber sacado el ejército a las calles y no volverlo a meter. Sí, sufrió mucho. La muerte accidental de dos secretarios de gobernación, Camilo Muriño y desde luego Blake Mora, el de Baja California. Murieron en sendos accidentes de avión, uno a bordo de un jet Lear, otro a bordo de un helicóptero. Y esto era porque quizá los dos secretarios de gobernación tenían la consigna de negociar con el narco para ver si se calmaban las asperezas entre unos y otros. Y así llegamos al felón, a Enrique Peña Nieto, quien fue tan hábil que pudo negociar su transición hacia el olvido con su sucesor López Obrador, pero dejó el señor Peña una cauda terrible de asesinatos en masa, Tanuato, Tlatlaya, sin olvidar, claro, el terrible drama de Ayotzinapa, con los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, que por cierto está muy pegadito a Chilpancingo, y que lógicamente fue suficiente motivo para que se pudiera perseguir no solo al alcalde de Iguala y a su mujer,
sino que se debía perseguir también a quien era gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que anda por ahí muy contento de su herencia sangrienta. En fin, este fue el preámbulo de lo que sería después el peor gobierno de nuestra historia, el de Andrés Manuel López Obrador, en donde se reunieron todas las condiciones de bajeza que habían ocurrido en el pasado. La economía se desplomó al cero, al menos 18%. Y no solo eso, también hubo la formación de campos de exterminio por todo el país, como lo hemos podido comprobar en el caso de Teuchitlán últimamente. Él sembró el caos y además, con su política estúpida de abrazos y no balazos, dejó que los narcos se apropiaran del territorio nacional y que fuéramos desde entonces un narcogobierno, un narcoestado ante los ojos del mundo, que no se explican cómo es posible que México, con todos sus recursos naturales tan maravillosos, siga estando sumido en la peor de las miserias, en la peor de las circunstancias. México no es así, pero así lo han hecho los malos gobernantes. ¿Y qué decir? Llegamos al periodo de la primera mujer que se erige en presidente de México, aunque ella se diga presidenta, la realidad es que el término debe ser presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Lo menos que se dice de ella es que es una secretaria de Andrés Manuel y una sumisa colaboradora de Donald Trump. Empezó queriendo pintar la raya respecto a Trump y acabó siendo la mujer que más se ha arrastrado ante el personaje estadounidense. Así como López fue llamado por Trump el que más rápidamente se le había doblado, la señora Claudia Sheinbaum de Trump, debíamos decirle, pues ha adjudicado el que llama por teléfono constantemente al señor presidente de los Estados Unidos de América para pedirle instrucciones. Y cada vez que habla, el señor Trump eleva sus exigencias. Aranceles por aquí, aranceles por allá. Últimamente le pusieron aranceles a los jitomates mexicanos, en el colmo de la barbaridad. Y entonces, pues está poniendo aranceles ya a los productos de manera sectaria. Pero dicen que nos fue muy bien con el tema de los aranceles, porque no tuvimos que soportar pues la imposición de aranceles mutuos. Esta tontería es la que ha tenido y sostenido la señora Sheinbaum en un momento en que, además de aumentar la violencia y las muertes y los desaparecidos, México negocia su supuesta tranquilidad política con uno de los más aterradores presidentes de los Estados Unidos, dispuesto a crear el caos mundial como lo ha creado en 3 meses. Hoy se cumplen 3 meses apenas de que se incorporó el señor Trump a la historia con el mando y las riendas sobre México y sobre Canadá. Ni siquiera ha tenido tiempo la señora Sheinbaum para reunirse con el nuevo primer ministro de Canadá, el señor Carney, para que de alguna manera juntos los vecinos de Estados Unidos pudieran frenar la ambición absolutamente ignominiosa del presidente estadounidense. Esta es la historia, se la resumí en muy breve tiempo. El hilo conductor es la violencia junto con la sumisión. El hilo conductor es el drama que sufren todos los mexicanos a diario
por su mal gobierno, por la mala administración. Y si me tienen que preguntar cuál es la peor administración, sin duda señalaré a la 4T, porque la 4T es la que aglutina tanto al partido Morena como al gobierno o los gobiernos de López y Claudia Sheinbaum. No me van a callar, nunca. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.